¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Es para mí de verdad un placer enorme el poder contar en esta oportunidad, en nuestro segundo viernes acá, con niños. Es lo más bonito que puede, entre las cosas bonitas que hay en una iglesia, los niños son parte de ella, porque significa que hay vida. Entonces estamos contentos de poder ver a los niños, de poder ver a quienes nos visitan. Hacía muchos años que no los veía. Bueno, recuerdo la primera vez que conocí a Teresa. Ella trabajaba en Telecom. Eso fue, pero hace muchísimos años. En ese tiempo yo tenía pelo. O sea, sigo teniendo pelo, pero se me vino aquí abajo, ¿ya? Lo tengo aquí en esta parte, lo tengo concentrado. Entonces, estoy feliz de poder verlo en esta noche, en este segundo día viernes. Quiero que abran sus Biblias. A los niños les digo que si hay alguna cosita que no entienden, alguna palabra, les pido que le pregunten al papá o a la mamá, ¿ya? Por si hay alguna palabrita que no puedan entender de las que digamos esta noche. Por ahora, abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 28 al 39, ¿ya? Romanos capítulo 8, versículo 8 al 39. Sí, Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 8 y luego vamos a saltar al versículo 28, ¿ya? Vamos a leer entonces Romanos 8, versículo 1 y luego saltamos, ¿no es verdad? Saltamos al versículo 28. Ok. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta palabra que acabamos de leer. Te rogamos que tú nos hables, que tú abras nuestra mente y corazón para que ésta lleve fruto, ¿verdad? Para que ésta no solo se convierta en nosotros un lugar donde atesorarla, sino que pueda salir y bendecir a otros de igual modo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de los niñitos que están aquí presentes se acuerdan de haber tenido alguna experiencia un poco triste en su corta vida, verdad? Los niñitos. ¿Cuántos se acuerdan de alguna experiencia un poco triste? ¿Ah? Porque yo tengo una experiencia triste de cuando era niño
y se las voy a contar ahora. Resulta que en una oportunidad, un día sábado por la mañana, era verano, en la ciudad de Valparaíso, en nuestro país, en Chile, un día en la mañana yo me desperté después de haber dormido toda la noche, profundamente. Despierto y lo primero que hago es mirar al lado a ver si estaba mi hermano, ¿no? En la cama continua. Y no estaba mi hermano. Entonces yo lo llamo, Pablo. No hay respuesta. Y para variar, ese día había mucho silencio en toda la casa y en todo el barrio. Era muy extraño. Porque en las poblaciones, en los cerros, en Valparaíso, siempre hay mucho ruido. Hay mucha gente escuchando música, en fin. Y yo llamo a mi hermano, Pablo. No hay respuesta. Y llamo a mi papá. ¡Papá! Nada. Yo no sabía que ellos estaban en la cancha viendo los partidos de fútbol. Y dije, bueno, ¡mamá! Nada. Y llamé a mi hermana. A mi hermana le decimos negra. ¡Negra! Nada. Y me pongo a llorar. Empecé a sentir mucha tristeza. Yo era un niño porque yo pensé que había venido el rapto y me había quedado para la gran tribulación. De pronto, cuando escucho la voz de mi madre, por fin pude descansar y me di cuenta que no me había quedado, que no iba a pasar por la gran tribulación. Y el hecho es que quienes hemos tenido en un comienzo de nuestras vidas cristianas una enseñanza bíblica poco bíblica, solemos incurrir en estas posturas dispensacionalistas que de pronto nos hacen sentir miedo, que de pronto nos aterrorizan y que si usted la analiza profundamente se va a encontrar con que es un evangelio que a usted le invita a vivir por obras. Pero esto plantea otras preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes viven? Porque hay gente que vive inmerso en esa forma de vivir y ver el evangelio, en esa manera de vivir y ver el cristianismo. Hay gente hoy día en muchas partes del mundo que vive asustado, vive atemorizado, pensando que en cualquier momento puede eventualmente perder su salvación. Y esto genera preguntas serias e importantes que los pastores, que los ancianos, que la teología, los hermanos en la iglesia deben saber responder, porque si eventualmente esto de verdad ocurriera, la pregunta que surge es completamente lógica. ¿Qué clase de religión es el cristianismo que no puede ofrecerme certezas eternas? ¿Qué clase de Dios es este que es incapaz de salvarme? Peor aún, ¿qué clase de Dios es este que manda a su Hijo a morir en la cruz, soportando incluso la ira del Padre, para que después de este sacrificio su Hijo fuera también eventualmente incapaz de salvarnos? De verdad que una postura de esas características convierte a Dios en un monstruo. Porque ¿qué padre sacrifica a su hijo por nada? Entonces, la tarea que me he asignado en esta noche es escarbar, es tratar de responder a la pregunta de que si la fe cristiana es lo que creemos que es, ¿ofrece esta entonces las verdaderas respuestas al alma humana? O mejor aún, ¿podemos estar seguros de que somos salvos? ¿Podemos de verdad estar seguros de que si algo nos pasa, hoy día mismo, me voy al cielo con Dios? ¿Podemos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que abrazamos esta fe, esta religión, podemos estar seguros de que lo que dice la Biblia es cierto? Bueno, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en los primeros 7 capítulos, nos ha explicado larga y latamente, de manera maravillosa, magistral, nos ha hablado acerca de la santificación
y la justificación por la fe. Él ha dejado claro estas cosas importantes, que somos justificados por la fe, que estamos en un proceso de santificación. Es decir, para los niñitos que están acá, un proceso de santificación es una tarea en la que Dios nos ayuda para ser mejores y finalmente poder verle a Él cara a cara. Pero en el capítulo 8, capítulo 1 al 7, el apóstol nos habla, ¿verdad?, de la santificación, nos habla de la justificación, pero ahora el apóstol quiere conversar con nosotros a través del capítulo 8 para hablarnos de la seguridad de nuestra salvación. Habiendo el apóstol dejado claro que el resultado en los capítulos anteriores de nuestra justificación es habernos declarado justos, nosotros lo vimos en lecciones anteriores, basados en la obra de Cristo, ahora Pablo establece que el resultado de aquella obra ha sido la remoción de la condena que pesaba sobre nosotros. En el versículo 1, en el capítulo 8, el versículo 1 dice con claridad meridiana, parte diciendo el apóstol, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol parte haciendo no solo una declaración, el apóstol Pablo parte estableciendo una base sobre la cual nuestra fe puede moverse sin temor a equivocarse, sin temor, no voy a decir a tropiezos, pero sin temor a caer en la duda más absoluta o desesperación más grande. El apóstol parte en el capítulo 8 diciéndonos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Capítulo del 1 al 7 habla de santificación, justificación, pero ahora nos está diciendo, ¿saben? Ustedes no están condenados ahora. No hay condena para ustedes. Y a partir del versículo 28, en realidad todo el capítulo, pero vamos a comenzar desde el versículo 28, el apóstol Pablo comienza a explicar las razones de las cuales, por qué nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. En el versículo 28, el apóstol Pablo nos habla de un propósito eterno en su llamado. Es decir, sobre aquellos sobre los cuales no pesa la condenación. Dios tiene un plan eterno, un propósito único y especial para nosotros. ¿Por qué? Porque dice el mismo versículo, en el versículo 28, porque hemos sido llamados conforme a ¿qué? Conforme a su propósito. Es decir, Dios tiene un plan establecido, Dios tiene una tarea asignada, Dios tiene un camino trazado, Dios tiene algo para ofrecernos a nosotros y no es necesariamente volvernos millonarios. Dios tiene algo que ofrecernos a nosotros y no es necesariamente 3 casas, 5 autos, no. Muy por el contrario. Si ustedes leen Hebreos capítulo 11 se van a dar cuenta que en los versículos finales dice la Biblia, algunos fueron aserrados, algunos se tuvieron que esconder en cavernas, no eran dignos del mundo, perseguidos. ¿Recuerdan las clases anteriores cuando leíamos en la Biblia que el Señor dice, si quieres seguirme, toma tu cruz, no tu mochila, no tus pertenencias, toma tu cruz? Y la cruz no solo es sinónimo de vergüenza, humillación, sino que la cruz representa aquí, es sinónimo de completo abandono, porque en la cruz, ¿qué podemos hacer? Sino abandonarnos a la voluntad del Padre. Entonces, Dios tiene un propósito. Y ese propósito se manifiesta claramente en la Biblia. Por ejemplo, quizás los niñitos acá lo han leído con el papá y la mamá, nosotros lo hemos leído, el Catecismo de Heidelberg, muy antiguo. La pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg es una pregunta muy atingente. Los catecismos tienen la intención de enseñarnos las doctrinas bíblicas, de enseñarnos lo que dice la Escritura de manera sencilla. Y el Catecismo de Heidelberg pregunta, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Les pregunto a ustedes. En inglés. Exacto. Exacto. La respuesta es
tan importante como la misma pregunta, que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien por su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Además, Él me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Él me dio permiso para esto, ¿ya? Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, mediante su Espíritu Santo también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para Él de aquí en adelante. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Esto lo escribieron hace muchísimos, centenios, muchos años atrás. Y todo esto está respaldado con la Biblia. Ahora, ¿cómo es posible esto? Me refiero a que podamos estar seguros de que somos salvos, aún los más niñitos, los más chiquititos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el apóstol en estos versículos nos pueda asegurar de que efectivamente somos salvos? Fíjense ustedes que esto está conectado porque Dios es un Dios ordenado. Dios esto lo ha conectado en los versículos que seguimos con algo que en la teología se llama ordo salutis o bien orden de salvación, que es básicamente la cadena inquebrantable que nos asegura muchas cosas a nosotros como cristianos. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora quiero invitarlo a parafrasear estos versículos un poquito. Parafrasear, ¿verdad?, significa que vamos a intercalar algunas definiciones en medio de estos versículos para hacer más fácil la comprensión. ¿Cómo parte diciendo el versículo? Porque a los que antes conoció, es decir, porque a los que antes amó, antes de la fundación del mundo, Dios planificó que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero en su género entre muchos hermanos. El que tiene la supremacía, la preeminencia, y es cabeza y heredero de todos los hijos de Dios. Y a los que predestinó, dice el versículo, a estos también los hizo escuchar el Evangelio. A los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, los hizo escuchar el Evangelio. ¿Para qué? Para que creyesen. Cambió sus corazones y los hizo hijos de Dios en Cristo. Y luego dice, y a los que llamó, es decir, a estos también les declaró sin culpa, porque los justificó. Y a los que justificó, es decir, a aquellos que ya no tienen culpa, a estos también transformó a la imagen de Jesús mismo. Y esa última parte del versículo, cuando dice a estos también glorificó, se refiere al último estadio de nuestro proceso como cristianos, en donde estamos envueltos en algo que se llama santificación. Eso se llama, en el último versículo, en la última parte del versículo, se refiere a la glorificación. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Justificar significa que seremos hechos como Jesús en su santidad. ¿Se acuerdan de la historia que les conté al principio? Yo no entendía eso. Yo no lo entendía, yo era niño. Y me habían enseñado en la escuela dominical, porque yo nací en la iglesia. Es decir, yo nací en un hospital, me refiero que crecí en la iglesia. ¿Ya? Desde pequeño me llevaron a la iglesia, íbamos a predicar a la calle y tocábamos un triángulo, un fierrito que lo doblábamos en triángulo y le tocábamos con un palito, tin, tin, o teníamos un palito de escoba, ¿verdad?
de escobillón y le poníamos tapitas de bebida, las aplastábamos con un martillo, le poníamos un clavito y le hacíamos de pandero. Así. Entonces a mí me llevaban desde pequeño y toda la vida yo escuché esto. Y yo vivía asustado. Yo vivía atemorizado siendo muy niño, pensando que en cualquier momento, si algo me ocurría, yo no iba a poder ver a Dios. Entonces yo me encerraba en el baño y me ponía a orar. Alguien leía el Evangelio de Mateo en capítulo 24 y yo terminaba envuelto en llanto. Era una infancia un poco triste para un niño. Pensando en que en cualquier momento, si mi papá se moría o mi mamá se moría o algo les pasaba a ellos y yo me quedaba solo, lo más probable es que iba a quedar en la más completa orfandad, porque no tenía seguridad de nada. No tenía certeza de nada. E iba todos los días a la iglesia. Imagínense, el día lunes en la iglesia era el día de negocios. Se hacían reuniones, se explicaban cosas. El día martes era la reunión de mujeres y ensayo de coro. El día miércoles, estudio bíblico. Día jueves, predicación a la calle. Viernes libre. Sábado, reunión de jóvenes. Domingo, escuela dominical, culto general y culto en la noche. O sea, pasaba toda la semana en la iglesia. Y aún pasando toda la semana en la iglesia, no tenía seguridad alguna. No sabía si iba a ser glorificado como el Señor, no sabía si iba a ser hecho como Dios en su santidad, como Jesús en su santidad. No tenía conciencia de estas cosas. Pero a través de todos los versículos que hemos estado leyendo, podemos descubrir con claridad, con seguridad, con certeza, a raíz de todo lo que hemos leído, si lo ha leído con atención, el versículo 1 parte aseverando algo importante, que no tenemos condenación. Lo que están diciendo estos versículos es que toda nuestra obra, toda la obra de salvación, todo lo que ha pasado con nosotros, que hemos venido de muerte a vida, todo lo que ha ocurrido para que pudiésemos venir acá, para que conociésemos a las personas que conocemos, para que sintamos deseos de asistir a la iglesia, de orar, aunque a veces hay problemas, todo eso es obra de Dios. Dicho de otra forma, nuestra salvación no descansa, porque su vida, así chiquitita como es, descansa en Dios. Recuerdo, no me gusta contar muchos ejemplos personales, pero recuerdo una vez, a propósito de la seguridad, ¿no?, que debemos tener en Dios, recuerdo en una oportunidad que estaba lidiando con temas migratorios, llenando formularios, que la plata para el examen, que esto, que lo otro, y mi esposa estaba en la parte de atrás y lavando la loza, los platos. Entonces yo le digo, ¿qué vas a hacer tú y las niñas? Qué arrogante, ¿no? Ahora pienso que fue muy arrogante. Le dije, ¿qué vas a hacer tú y las niñas si algo me pasa? Si no resulta esto de la inmigración en este país, ¿qué vas a hacer tú? Entonces ella, lo escuché mucho, muy fuerte, porque no es que dejara los platos, sino que los soltó así, ¡ping! Soltó los platos. Se da vuelta y me dice, nuestra vida y permanencia en este país no depende ni de tu trabajo ni de inmigración, depende de Dios que tiene misericordia. Y entonces algo en mí hizo clic y me tuve que quedar callado, obviamente, porque a veces las esposas tienen razón, ¿no? Y esa era una de esas tantas veces. Entonces, querido hermano, nosotros podemos estar seguros de que aún en medio de la catástrofe, en medio de las dudas que eventualmente tenemos, porque las tenemos, hay momentos en donde nuestra fe flaquea. ¿Para qué estamos con cosas? Hay momentos en donde no hay ganas de orar. Salvación, ¿no es cierto? A los que antes conoció, los amó, los predestinó, los santificó. Luego de presentarnos toda esa certeza, luego de mostrarnos ahí con claridad la tremenda obra del Señor,
cómo Él de antemano nos vio, planificó, ordenó las cosas de tal manera que en un momento determinado de nuestra vida nosotros corrimos a los pies de Cristo. Ahora el Señor, luego de asegurarnos estas cosas, y sabiendo Él que tenemos dudas eventualmente, ahora el Señor, mire qué bueno, ahora quiere, aparte de asegurarnos, quiere que tengamos tranquilidad. Ahora quiere que estemos tranquilos. Y mire lo que dice, el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a desempacar esto un poquito. Lo primero que el apóstol nos hace ver aquí, lo primero que quiere que advirtamos, es que la defensa que Dios hace en primer lugar de su obra en la persona de Jesús, por eso que somos salvos, la defensa que Él hace ahora hacia los suyos, hacia nosotros, es total, es férrea, es brava, es valiente. Por eso que pregunta, ¿quién acusará a los escogidos? Hemos visto que Él nos ha justificado, hemos visto que Él nos lleva en un proceso de santificación, que nos ha regenerado, que nos ha llamado, que nos ha amado desde el principio, que nos predestinó. Y más encima dice, si alguien quiere acusarte, pregunta legítimamente, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Y la respuesta, nadie. Nadie. Porque Él es el que justifica. Él es el que nos declaró justos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, pues hemos sido declarados justos en Jesús. Luego sobre nosotros no pesa condenación, pues el Cristo resucitado es el que ofrece defensa por nosotros. En otras palabras, intercede constantemente frente al Padre, por sus hijos, por aquellos que les dio, por los cuales Él murió, por su iglesia, por su pueblo, por los grandes, por los chicos, por nosotros. Él es el Dios que justifica. Ya no estás condenado por esa razón. Puedes tener completa seguridad de que tú eres salvo. Y aún en tu peor pesadilla, como me ocurrió a mí, aún en tu peor momento, en tu peor pesadilla, tú podrás decir, sí, como el profeta. Aunque falte el producto del olivo, ya no haya vacas en los corrales, no haya granos en los graneros, con todo, yo me alegraré en el Dios ¿de qué? De mi salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por supuesto que podemos creer que el cristianismo ofrece certezas. Por supuesto que podemos creer que el Evangelio ofrece certezas a nuestras almas y corazones, muchas veces heridos. ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie. Porque Él está todo el tiempo, continuamente, intercediendo por nosotros y más encima nos ha dado su Espíritu, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Luego el apóstol sigue preguntando, si usted leyó con atención, luego de decir, ¿quién acusará a los escogidos? Nadie. Ahora dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y nuevamente, la respuesta es nadie. Nadie puede separarnos
de su amor, porque su amor es un amor sacrificial y despierta en nosotros como una fuerza centrípeta que converge al centro, ¿verdad? En donde todo gira hacia Él. Nadie, en consecuencia, queridos hermanos, amigos, nadie puede separarnos de su amor, porque en su amor y por su amor nosotros somos más que vencedores. ¿No me parece maravilloso las certezas que el Señor nos da? Son hermosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mire cómo sigue el versículo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese, yo no sé si usted sabe o recuerda que en Nigeria, este año, 2025, este año, ya van más de 7.000 cristianos asesinados. Este año. No 10, 20, 50 años, no. Este año, más de 7.000 cristianos han sido asesinados en Nigeria. Entonces la gente ha tenido que huir de esos lugares porque los grupos extremistas islámicos literalmente los están masacrando. No solo se quedan con las tierras y les quitan el ganado, sino que además los asesinan. ¿Ah? Y entonces muchos de ellos han tenido que ir a refugiarse a campamentos que organizaciones internacionales les han provisto para que puedan estar ahí. Y un pastor nigeriano, no recuerdo el nombre ahora, pero vi su testimonio, me impactó. Él dijo, a mí me han asesinado a casi toda la familia. ¿Ya? Y él continúa diciendo, y es difícil ser cristiano aquí. Es difícil creer en Dios aquí. Pero cuando veo a toda esta gente, decía él, en el campamento, me doy cuenta que no puedo dejarles solos. Y debo seguir adelante atendiéndolos y predicándoles porque el rostro de Dios no se puede esconder, ni su amor tampoco. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Si hemos sido comprados por precio de sangre. ¿Quién puede deshacer la obra de salvación del Señor? ¿Quién puede romper lo que Dios ha construido? ¿Quién puede a ustedes o a nosotros arrebatarnos la seguridad de la salvación? Si la salvación no es obra nuestra, no es por mérito. Yo no tengo nada que ver en la salvación. Yo respondí al llamado de Dios. El Señor nos dice, son salvos porque la obra es mía. Y no solo son salvos, sino que yo más encima los defiendo. Más encima los defiendo. Y ahora el apóstol dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dicho de otro modo, el apóstol dice, por lo cual estoy seguro, es decir, estoy absolutamente convencido, es decir, plenamente persuadido. Y esto no es una opinión nacida de la emoción del apóstol, sino que muy por el contrario, es una certeza teológica basada en Cristo y su obra. Estoy convencido, convencidísimo, estoy persuadido al 100%. ¿De qué? De que ni la muerte ni la vida, es decir, ninguna condición existencial puede romper la obra de Dios. Ninguna situación temporal podrá quitar el don de la salvación. Es decir, no podemos perderla porque estamos pegados a Él por su propia voluntad. Estamos unidos a Él por su propia sangre. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No puede ni la muerte, ni la vida, nada, ninguna condición temporal, ninguna condición existencial nos puede separar del amor de Dios, ni hacernos perder su salvación. ¿Por qué? Porque no existe forma de perderla. Ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Es decir, ni siquiera los que están en el cielo. Ningún ser existente, ni en el cielo, ni en la tierra, puede arrebatarme la salvación. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, nada que ocurra hoy, nada que ocurra mañana y ninguna circunstancia futura me la puede quitar. Nada, nada. Porque no depende de mí, depende de Dios que tiene misericordia. Y no solo depende de Él, sino que además la asegura y me defiende en momentos de angustia y problemas que eventualmente puedo tener, porque los tenemos. Tenemos momentos bajos en nuestra vida. Y ahí está Dios para defendernos, para asegurarnos, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo y yo te defiendo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es maravilloso porque el apóstol, en referencia a los poderes temporales, nos dice que ningún gobierno, ningún hombre, ningún poder humano, ninguna ideología, nadie, ni siquiera nuestra propia estupidez nos pueden hacer perder lo que Él ya nos dio. Nada. Nada, hermanos. Sí. Piensen en el pastor nigeriano que les acabo de comentar. Es difícil creer en Dios aquí, dijo él. Pero cuando veo a esta gente, no los puedo dejar solos. ¿Qué lo motiva a él? ¿Qué lo motiva en el campamento, en donde no tienen condiciones de salubridad, en donde no hay mucha agua, en donde hay poco alimento? ¿Qué lo motiva a él a atender a esas muchas mujeres, porque en su mayoría son mujeres que han quedado viudas y niños? ¿Qué los motiva a atender y a seguir predicándole? Si la salvación efectivamente se pudiera perder, él ya no lo haría. Sin embargo, lo hace porque está pegado al amor de Dios que lo atrae a él con esa fuerza especial, única, inseparable. Nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún hombre, ningún gobierno, ninguna ideología, ni siquiera mi propia tontera puede deshacer lo que Dios ha hecho. Nada. El amor de Dios, hermano, ejerce una fuerza centrípeta, es decir, nos atrae hacia Él. Giramos en torno a Él. Es por eso que la obra de Cristo es garantía de salvación. Dios nos ha amado desde la fundación del mundo, antes de que nosotros pudiésemos siquiera imaginarlo. La salvación, Dios la ganó para nosotros. Es obra de Él. Por esa razón podemos estar seguros, porque es obra de Él, Él así lo asegura y más encima nos defiende. La salvación es inseparable del creyente. Cristo es quien nos guarda y preserva. Y nada puede romper esta unión con Cristo. Nada. Y la perseverancia que nosotros le debemos, la perseverancia de los santos, ni siquiera esa descansa en nosotros, sino que descansa en la preservación de Dios, eterna y completa. ¿Tienes miedo? ¿Estás asustado? ¿No sabes qué va a pasar con tu vida futura en la eternidad? No te preocupes. El Señor ha dicho que te ha comprado por precio de sangre y que la salvación, su obra, descansa en Él. No es tu trabajo, es obra completa de Él. Vamos a orar.